Muy buena tarde, les damos la bienvenida a este cuarto ciclo de conferencias Babel, la lengua nunca termina, que tiene como objetivo compartir temas variados relacionados con la enseñanza, especialmente de las lenguas. Bien, Sí, vamos a dar paso a la siguiente presentación, que estará a cargo de Lea Gilbón. Es estudiante de enseñanza de español como lengua extranjera en la UNAM. Trabaja como correctora de estilo, revisa artículos y tesis y nos indica que más que por obligación lo hace por afición. Proviene de la Ciudad de México y se asume como lingüista nómada. Es una enamorada de la morfosintaxis desde los 6 años y el estudio de la lengua es su verdadera pasión. Y nos estará presentando el tema #Todos somos Babel, lengua e interculturalidad. bueno, a ver, esta es mi presentación. Y bueno, en la actualidad el avance de la tecnología y la globalización ha ocasionado un incremento en la velocidad del cambio lingüístico. Si bien por un lado existen muchas ventajas como el enriquecimiento del español gracias a la adquisición de nuevos vocablos, por el otro resulta contraproducente, pues se pierde o se dificulta por lo menos la comunicación con quienes desconocen estas palabras. La vida en ciudades cosmopolitas como la Ciudad de México o Monterrey, o muy turísticas como Cuernavaca o Cancún, ha modificado la concepción de lengua. Poco a poco se van agregando al vocabulario coloquial diferentes neologismos, préstamos lingüísticos, anglicismos, galicismos, siempre en aras de dicha globalización y la inclusión de esas nuevas tecnologías. Pero, ¿qué ocurre cuando el interlocutor desconoce esta terminología? Palabras tan comunes como tablet, WhatsApp o email de uso corriente en la ciudad resultan incomprensibles dentro de la realidad del campo y sus habitantes, por ejemplo. Asimismo, México se caracteriza por su enorme cantidad de lenguas indígenas, muchas con dialectos propios, así que la mayoría de las veces su español es básico o limitado. Pensar en comunicarse en más idiomas aparte del español, que para ellos ya es una lengua extranjera, resulta un esfuerzo titánico. Por lo tanto, la comunicación se convierte en un choque de dos realidades distintas. Sus participantes deben realizar malabares para hacerse entender si es que lo logran. Néstor García Canclini se hace esta misma pregunta. ¿Qué pasa cuando no se entiende lo que una ciudad está diciendo? Cuando se convierte en una Babel y las experiencias diseminadas de sus habitantes diluyen el sentido de los discursos globales. Es que, en efecto, la discursividad y la comunicación se difuminan con cada nueva palabra agregada al diccionario, palabra que no siempre toma en cuenta a todos. Este sesgo no se limita nada más a las comunidades indígenas o a la clase social más baja, sino que todos somos propensos a experimentarla. El mito de la Torre de Babel va tomando forma a pasos agigantados. Por eso a la ciudad se le llamó Babel, porque fue allí donde el Señor confundió el idioma de toda la gente de la tierra y de donde lo dispersó por todo el mundo. Pues en hebreo, Babel significa confusión. En la práctica, todos queremos regresar a Babel, unidos por un lenguaje universal con el que podamos comunicarnos sin barreras idiomáticas. A pesar de lo bien que parezca la idea de un idioma único, la pérdida de las lenguas significa también la pérdida de la identidad. Cuando nos referimos a la conformación de identidades lingüísticas dentro de una misma lengua, el endogrupo estará conformado no por los hablantes que comparten esa lengua, sino por los que conforman una comunidad de habla determinada por diferentes tipos de variables. Moret. Por esta razón, Humboldt destacó el carácter individual de las lenguas de cada pueblo y su íntima relación con el pensamiento nacional. Poco a poco se observa cómo la gente deja de lado su lengua materna, en este caso el español, para acercarse a una de mayor prestigio y supuesta universalidad, el inglés. Esto da como resultado que un grupo selecto de personas pueda comunicarse de manera eficaz, sin dificultades y por las razones equivocadas, ya sea para obtener una mejor reputación o un aumento del estatus social. Y esto, a su vez, rompe con el propósito de la lengua como sistema de comunicación. Al igual que todos estos sistemas de comunicación, las lenguas naturales son códigos a partir de los cuales los emisores construyen mensajes que tienen objetos, fenómenos o ideas como referentes, y tras circular por un canal, llegan a su destinatario. Si atendemos a este aspecto, indudablemente central, podemos decir que las lenguas sirven para que los hombres se comuniquen unos con otros
o dicho de otro modo, que la función de las lenguas es la comunicación. En México, por ejemplo, el sistema educativo fomenta este desgaste gradual del español. Desde el kinder se obliga a los niños a aprender inglés como segunda lengua. Para cuando los alumnos consiguen llegar a la universidad, uno de los requisitos indispensables es presentar un examen de comprensión de textos en inglés. A veces también puede ser otro idioma como el francés o el alemán, aunque en menor medida. A fin de cuentas, no importa la clase social a la que pertenezca, un segundo idioma extranjero es obligatorio para poder graduarse. Pese al esfuerzo por que la multiculturalidad tenga un enfoque más positivo, la realidad es que la sociedad mexicana continúa siendo heterogénea y muy separatista. Dicha segmentación es muy clara, sobre todo cuando se observan las diferentes clases sociales existentes, alta, media y baja. García Canclini menciona: varios estudios antropológicos han descubierto que ante la dificultad de asumirse como miembros del conjunto en una megaciudad como la de México, los habitantes se identifican con el barrio o con un entorno aún más pequeño. En este sentido, significa que el propio individuo se recluye en una comunidad que le resulte más familiar y cómoda a pesar de los esfuerzos por su integración. En este sentido, desde el punto de vista lingüístico, también existe la variación dialectal. Un dialecto es una variación de un mismo idioma. En sentido general, no es lo mismo el español de España que el de México o Chile, así como tampoco es igual el español regiomontano que el morelense o el chihuahuense. En el caso del lenguaje, la interculturalidad permite que estos dialectos coexistan y se integren entre ellos, lo que sirve para enriquecer el idioma y que permanezca vivo. De acuerdo con la Academia Mexicana de la Lengua, los dialectos son los modos particulares o regionales en que se usan las lenguas. En ellos suelen aparecer voces locales que solo se entienden en algunas regiones. Por ejemplo, la palabra niño tiene varias formas: escuincle, chilpayate, chamaco o pibe, entre otros, usados según la región e incluso el país, la clase social y la intención del mensaje. Además, dentro de México puede haber varios dialectos. En una época globalizadora, cuando la ciudad no está constituida solo por lo que sucede en su territorio, sino también por el modo en que la atraviesan migrantes y turistas, mensajes y bienes procedentes de otros países, construimos más intensamente lo propio en relación con lo que imaginamos sobre los otros. Esto es según Canclini. Reigadas, por otro lado, mencionaba: el combate a la desigualdad. Ay, no me fijé que no se había puesto la cita, pero bueno. El combate a la desigualdad también tiene el reto de contrarrestar los efectos acumulativos de una larga historia de discriminación y exclusión, porque precisamente la desigualdad económica y social provoca diferencias culturales y evita la integración de la sociedad. Así, con el paso del tiempo, vamos adaptando nuevas palabras, añadiendo expresiones y dándoles otro significado, más acordes con las necesidades de la sociedad en la que nos desarrollamos. Por desgracia, a pesar de las ventajas que puede traer consigo, esta integración no es del todo real. De acuerdo con Moret, en el entorno latinoamericano, la existencia de prejuicios entre los distintos pueblos puede erigirse como un obstáculo ante los procesos de integración regional en el terreno económico y social. Aquí es donde entra el interculturalismo como teoría. La diversidad cultural en el país es vasta y en algunos casos el gobierno ha prestado apoyo a estas comunidades, llamando la atención sobre sus deficiencias y enriqueciendo el sentido de Estado-nación. No obstante, esta supuesta inclusión provoca todo lo contrario: la exclusión a través de la exoticidad de un pueblo. Hay que aprender estas lenguas para preservarlas, a pesar de que en esas comunidades ya casi nadie las usa. Los mismos jóvenes rechazan su lengua materna por no hacer el ridículo en la escuela, donde el idioma oficial siempre será el español. Según Aguirre Beltrán, en su esencia, los métodos de la incorporación, ideados por los sociólogos de la educación, se hallaban basados en la inducción del cambio cultural mediante un proceso educativo que abarcaba a toda la comunidad. Esos métodos propugnaban por la acción multilateral, que consideraba todos los aspectos de la cultura de la comunidad y ponía especial importancia en el factor económico como instrumento adecuado para lograr el desarrollo armónico y la integración de los propios subdesarrollados.
Entonces, en este sentido, tenemos los puntos más importantes para la diferenciación dialectal y la cuestión del prestigio a la hora de hablar un idioma, que están los dialectos geográficos, la desigualdad socioeconómica y el nivel educativo. Pues, en este sentido, la percepción lingüística dice que, que la creencia de mayor riqueza hace que se piense que el español en las ciudades cosmopolitas es mejor, tanto porque a nivel fonético se escucha mejor como porque es más culto y correcto, es decir, con menos vulgarismos o barbarismos. En efecto, el español de la capital podría considerarse más rico por lo cosmopolita de la zona. Se enriquece a través de la interculturalidad nacional y extranjera. Esta variedad se debe principalmente al movimiento migratorio que ha ocurrido desde 1940. Además, la difusión del idioma inglés es también muy notable. El inglés ha sido adoptado como la segunda lengua en las escuelas, desplazando al francés, idioma que había adquirido mayor relevancia durante el porfiriato. Por lo tanto, el nivel educativo también modifica la percepción y uso del lenguaje, así como el nivel socioeconómico al que se pertenezca. De hecho, el Colegio de México ha dividido su corpus lingüístico en alto, medio y bajo, con el propósito de facilitar el estudio del lenguaje y las variaciones que existen de acuerdo con esta clasificación. Las entrevistas incluidas ahí contienen datos interesantes para el estudio del español en México, ya que muestran la riqueza de vocabulario en el nivel alto, mientras que el medio y el bajo son más coloquiales y ricos en expresiones regionales. Así queda demostrado que no importa la clase social, el dialecto mexicano es valioso para fomentar la identidad que tenemos como nación, pero también que la diversidad cultural juega un papel importante. Bueno, ya para terminar, está la creación de neologismos y los préstamos lingüísticos, los cuales han sido posibles gracias a la globalización y este avance tecnológico. Todos los días, todos los hablantes en cualquier contexto producen neologismos. Es una evidencia de la creatividad y vitalidad del léxico del español. Sin embargo, es difícil crear neologismos de la nada. El proceso de creación de nuevas palabras no es del todo nuevo. En realidad, siempre ha existido. La diferencia ahora es que la velocidad de dichos avances tecnológicos obliga a la creación y redefinición del idioma. Según Rosas Mantecón, el impulso dado en el siglo XX al aparato tecnológico, sobre todo en el área de las comunicaciones, alentó un avance sin precedentes de la mundialización. Dentro de este contexto, nuevos elementos son agregados al tiempo homogeneizado que el siglo XIX nos había heredado. Así, los neologismos demuestran la vitalidad de una lengua. Pese a ello, existe otro fenómeno ocasionado por la globalización que llega a modificar una lengua, estos préstamos lingüísticos. Por un lado, enriquecen el idioma al definir realidades ajenas al español. El reto surge, sin embargo, cuando en vez de crear nuevas palabras las duplican, o sea, palabras que ya existían en el español como nice, coach o bullying, desplazan nuestro idioma porque se escucha mejor decirlas en inglés. Bueno, esa es una percepción que la mayoría de la gente tiene, aunque muchos sepan que no es así. No es que tomarlo sea un error, sino que nos hace cuestionarnos sobre las razones socioculturales detrás, más que meramente lingüísticas. Entonces, como conclusión, lengua es igual a vida. Los neologismos demuestran la vitalidad de una lengua. Pese a ello, existe otro fenómeno, lo de los préstamos lingüísticos, que ayudan a nombrar nuevas enfermedades o aparatos electrónicos, por ejemplo. Y por último, sí, todos somos Babel, o al menos quisiéramos serlo. La universalidad de un único lenguaje sería ideal si no perdiéramos al mismo tiempo la identidad que nos pertenece. Por el momento, lo que nos hace únicos es precisamente esa diversidad. En cambio, hay que fomentar la equidad en todos los sentidos, social, cultural, económica, de género, etc. Porque equidad no es lo mismo que igualdad. No se necesita que todos ganen lo mismo o que todos hablen un mismo idioma. Al contrario, hay que trabajar para mejorar las oportunidades con el fin de que todos tengan los mismos derechos. El lenguaje por sí mismo procura no hacer caso de las propiedades inherentes del objeto, es decir, si tiene vida o género. El signo lingüístico, como bien decía Saussure, es arbitrario. No obedece a la lógica ni a la razón,
simplemente es. No obstante, la lengua es una construcción social y cultural inherente a los seres humanos. La desigualdad en la lengua, por ende, no se trata de una categoría lingüística. En ese sentido, reconocer y abordar estos cambios de manera inclusiva y respetuosa resulta fundamental para construir sociedades más justas y equitativas en las que la diversidad lingüística sea valorada y celebrada como un activo invaluable. Gracias. Muchas gracias, Lea. Vamos a dar paso a unas preguntas. Ya tenemos dos aquí en el chat. Si alguien quiere participar, para que vaya pensando su pregunta. Por lo pronto, leo la que nos comparte el profesor Mario Rivas, quien comenta, Néstor García Canclini conceptualiza la cultura como una diversidad organizada debido al encuentro de las versiones individuales sobre los referentes que hacen coincidir a un grupo social, lo que se conoce como covalidación. ¿Crees que los usos que hacemos de la lengua son también un proceso de covalidación? Muy buena pregunta. Pues yo creo que sí, porque al momento de estar comunicándonos con más personas, sentimos de algún modo esta necesidad de validarnos a través de los otros y pues precisamente esta covalidación, digo, no recuerdo muy bien cómo es el término, pero sí tiene que ver con la validación de los usos, sobre todo con los extranjerismos, que si se usan en determinada comunidad, pues los valida uno a través de la interacción con esa misma comunidad. Y la segunda pregunta es, ¿los neologismos y los préstamos lingüísticos pueden integrarse a una lengua a través de su utilización por los hablantes? ¿Esto podría entenderse como un encuentro intercultural? Sí, claro, porque nos permite ver a través de la cultura del otro e integrar esta misma cultura a nuestro propio input lingüístico. Ahora vamos a dar paso a dos temas que están relacionados con el servicio social. Estos trabajos que se van a presentar a continuación están nominados a la medalla Dr. Gustavo Vaz Prada, que es una distinción muy importante de nuestra universidad. Y aunque estos trabajos sí están relacionados con la enseñanza, también queremos darlos a conocer para animar a todos ustedes a registrar su candidatura en el caso de que realicen un servicio social con impacto social. Así que vamos a comenzar primero con Liz Montejano. Estudió la carrera de arquitectura y la maestría de tecnología de la arquitectura. Cuenta con 10 años de experiencia como arquitecta en supervisión de proyectos y en planeación territorial y 6 años como profesora universitaria de arquitectura y diseño. Asimismo, estudió la licenciatura en enseñanza de español como lengua extranjera y es profesora de español desde hace 6 años. Y un spoiler, nos va a presentar un trabajo que es además muy emotivo. Así que adelante, Liz. Muchas gracias. Correcto. Bien. Quiero compartir el día de hoy mi experiencia en el servicio social, que efectivamente sí fue muy emotiva y hasta el día de hoy yo creo que hay algunas, no algunas, sino bastantes aprendizajes que sigo utilizando para mi vida personal y profesional. Y verán en un momento por qué. Se titula Aprender enseñando y también voy a especificar en un momento más a qué se debe el nombre de este proyecto. Yo realicé mi servicio social en la Dirección General de Orientación y Atención Educativa de la UNAM. Y tuve la enorme fortuna de encontrar este programa a cargo, cuya dirección estaba a cargo del licenciado Lorenzo Rossi. Y fui muy afortunada porque todo esto sucedió durante la etapa de la pandemia y yo pude realizar mi servicio social vinculada a la UNAM y dentro de mi contexto inmediato, y yo podía enviar mis resultados de forma remota. Entonces, el programa que ellos tenían era la educación de jóvenes y adultos,
Y la idea básica era encontrar o poder identificar, no encontrar, identificar dos personas a quienes les resultaba muy útil un asesoramiento educativo. Entonces yo encontré a dos niñas de nombre Valentina y Galia, la primera con 8 años de edad, la segunda con 12 años. Y pues me di a la tarea de realizar las planeaciones que demandaba el servicio social y todo. Al poco tiempo, en ambos casos, bueno, no fue aleatoria la selección de estas dos niñas. Me quisiera regresar un paso y mencionar que una de las cosas que me enfatizó mucho mi coordinador fue que a esto iba a impactar en el desarrollo de las personas. Y aquí es muy importante porque fue para mí muy importante cómo él me direccionó y me enmarcó dentro de un esquema de asesoramiento donde no se trataba de cumplir nada más, sino que realmente ibas a influir en la vida de esas personas. Yo la verdad me lo tomé como muy, muy en serio. Y entonces yo dije, bueno, entonces esto tiene que ser como, tengo que encontrar a alguien que le sirva mucho. Entonces busqué personas que les resultaba difícil pagar un asesoramiento, que realmente lo necesitaran. Y estas dos niñas yo sabía que ya recibían asesoramiento escolar, pero por el tema de la pandemia eso se había detenido y además pues yo sabía vamos, que no, que una ayuda gratuita pues les iba a ser muy, muy benéfico. En el caso de Valentina, al poco tiempo, sí yo sabía que tenía problemas de lectoescritura, pero el problema de dislexia que ella presentaba era muy agudo. Entonces yo lo que hice fue indicar que ella lo que necesitaba era un neurólogo para saber qué hacer con su caso. Y sí, efectivamente, se acudió al neurólogo, eso fue bastante positivo y recibió medicación y otro tipo de terapias de lenguaje, terapia psicológica, etcétera, y avanzó por otro camino. Entonces yo me quedé sin uno de mis dos educandos. Entonces planteé esta situación porque yo ya había empezado con Galia, que ella sí tenía problemas de aprendizaje, pero esto se debía como de retentiva. Y entonces yo expliqué que ya estábamos como muy bien encarriladas y que por esta situación Galia, por el tiempo que yo tenía asignado por educando, pues no es que fuera insuficiente, pero que yo veía que si yo le podía dar todo el tiempo a Galia del otro educando, pues que iba a ser bastante beneficioso. Entonces me dio luz verde, me dijo que sí, y ya en todas estas pláticas fue que nació el nombre de Aprender Enseñando, porque yo en ese proceso, según como me lo explicó mi coordinador, pues yo también iba a recibir un beneficio profesional y personal de todo esto. Así que nació el nombre de Aprender Enseñanza. Bien, ¿qué fueron las áreas que se abarcaron con Galia? Sí, por supuesto, estuvo enfocada a las materias que ella cursaba, que ella recién había ingresado primero de secundaria, pero yo, y repito otra vez y lo quiero enfatizar, como me tomé muy en serio eso de que iba a impactar en la vida de alguien, lo que hice fue, ok, sí tenemos que explorar todas las materias en donde ella tiene mayor dificultad, pero yo quería convertir de cada una de esas intervenciones en que ella desarrollara una competencia. Entonces, si ponemos el ejemplo de las matemáticas, sí, pues una cosa era que ella hiciera las tareas y que yo pudiera guiarla hasta que lo comprendiera, pero lo que yo trataba de hacer de trasfondo era que ella adquiriera una competencia de lógica matemática para resolver las cosas. Para hacerlo, entonces yo empecé a hacer todo muy gráfico. Ahí empecé a descubrir que Galia podía absorber mucho mejor la información de esta manera. Y entonces convertí el tema de las matemáticas en matemáticas lúdicas. Ahorita en un momento les muestro unas fotografías, porque todo esto Galia lo hacía de mejor forma si lo podía tocar, lo podía visualizar, si lo convertíamos en algo tangible. Y eso fue lo que hice con todas las otras áreas. O sea que todo lo que tuvo que ver con ciencias naturales lo convertí en despertar el interés científico.
En geografía, por ejemplo, me encontré que Galia no dimensionaba el tema de país, de estado, de ella en relación a un espacio geográfico. No había ese concepto como a nivel mundial que pasaba. Entonces yo tomé la oportunidad de decir, bueno, en vez de que aprendamos los estados, más bien lo que yo quise hacer es quién es ella respecto a su entorno, por qué funcionan las cosas así, y eso nos fue conduciendo a dónde ella estaba ubicada en México, en su ciudad, y a relacionarlo esto con temas históricos, y se fueron como enlazando varias cosas hasta definirlo como la identidad nacional. Y le quise dar 2 competencias más, que fuera la expresión escrita, incluso le busqué un pequeño concurso de calaveritas aquí en una biblioteca local, y tuvo mención honorífica con su calaverita. Y también el tema de la lectura, porque por la cuestión de la retentiva ella presentaba muchas dificultades. Entonces, a través de esto empezamos a tener muchos resultados, que todo al final se fusionaba en términos creativos. Por ejemplo, si observan en la tercera fotografía donde está el mapa, que ven unos estambres, lo quiero mencionar porque ese día me comentó su mamá que había llegado muy contenta de lo que habíamos hecho, porque esos estambres representaban creo que eran los ríos, y entonces habíamos hecho otra actividad con las sierras montañosas, para poder comprender por qué sucedía así el clima en México. Pero todo lo tratábamos de hacer así como tangible, y pues estaba bastante, o sea, yo la tenía muy interesada, la verdad. Y yo también me ponía el reto de, pues yo quiero también divertirme tanto como ella aprendiendo. Todo esto, toda esta emoción que yo empecé a verle a ella, y que al final siempre estábamos dibujando, yo veía que eso sí se le facilitaba, porque las cuestiones de estar procesando tantos datos, como el caso de las matemáticas y cuestiones abstractas, le entorpecían su aprendizaje. Entonces fue que pensé, dije, ok, voy a buscarle, como ya habíamos hecho la calaverita, voy a buscar un concurso para ella de algo de pintura para que se motive y tengamos un objetivo que alcanzar juntas. Entonces me da la tarea y encontré un concurso que era sobre... bueno, antes de eso, perdón. Bueno, aquí hay más imágenes sobre cómo se iban dando las cosas en términos creativos. Es una demostración de lo que hacemos. Entonces, encontré este concurso que fue sobre migración, impulsado por el Instituto Nacional de Migración. Y entonces dije, pues perfecto, de aquí me agarro para continuar con el tema de identidad nacional. Empezamos a ver por qué la gente se mudaba de un país a otro, o sea, en términos de migración. Empezamos a hablar sobre otras culturas, y por qué nosotros vivimos en Puerto Vallarta. Entonces, ¿por qué en Puerto Vallarta hay personas que no hablan español? ¿Por qué en Puerto Vallarta vienen de otros países? ¿Por qué vienen a vivir aquí? Y empecé primero a plantear cuestionamientos. Por supuesto, yo ya sabía para dónde iba todo esto, porque era para el concurso, pero pues ella todavía no estaba consciente de lo que, a dónde le iba yo a conducir. Entonces yo le expliqué que, porque yo doy clases de español, tenía en ese momento 2 chicos, había un niño y un adolescente a los que les impartía clases. Entonces lo que hice fue empezar a generar como una correspondencia entre ellos. Entonces Galia les escribía y todo, y empezamos a intercambiar para que Galia generara la conciencia de que había personas que llegaban a nuestro país y que tenían un proceso complicado de adaptación, o que tenían pues a veces confusiones, la barrera del idioma, y que nosotros como ciudad turística los recibíamos y les dábamos la bienvenida. Ya con toda esa mesa puesta, lo que dije, bueno, ¿qué tal que representamos la idea de que tú quisieras hacer una actividad con Cole y con JT, estos 2 chicos? Y me dijo, ¿qué actividad te gustaría desarrollar? Me dijo que la cocina. Entonces se representó eso en una imagen, y lo que está viendo ahí fue el resultado final, que es ella tituló la pintura como Tamales Imperfectos. Y resultó
que ganó segundo lugar a nivel nacional. Y pues esto fue algo así espléndido. Ese día pues no sabemos hasta dónde iban a llegar las cosas. Y se fue a la Ciudad de México. Su mamá muy amablemente me pagó el boleto de ida y vuelta para que yo pudiera participar pues en toda esta situación increíble. Le hicieron entrevistas en el Canal 11 y fue el primer viaje en avión de Galia. Recorrimos la Ciudad de México, dio oportunidad, le entregaron su reconocimiento, regalos, les dieron una visita guiada especial en un museo de ciencias. Y bueno, obviamente fue como todo un evento, pero no solo para Galia, o sea, para mí también y para su mamá fue algo icónico. De hecho, hasta se hizo una publicación en el periódico local de Puerto Vallarta. Bueno, para mí es una de las cosas más bonitas que me han sucedido en toda mi vida. Francamente, la verdad me siento muy orgullosa de lo que pasó. En términos de cómo la licenciatura coadyuvó a que se lograran estos resultados, bueno, yo iba preparada en cierta medida con los aprendizajes de ciertas materias, o sea, puntualizando. Por ejemplo, todo el tema de la migración, la identidad nacional y todo esto que le empecé a tratar de inculcar a Galia, fue porque la primera materia que yo tomé para la carrera es comunicación intercultural. Esa materia, yo felicito a la UNAM porque que te la dé al principio de la carrera, porque yo creo que sí te ubica muy bien en lo que tú en el rol que tú vas a tener como profesor, como si fueras un embajador de tu propia cultura, y en qué términos lo debes de hacer, y cómo se da ese intercambio entre tu estudiante y tú. Entonces, a mí, de ese aprendizaje, yo sí lo pude vertir en la enseñanza con Galia. También ya había llevado una materia de narrativa hispanoamericana y la de cultura y civilización, y si lo juntamos todo, pues tiene que ver con todas las cosas y todas las ganas que yo le quería meter a Galia, toda la cultura. Y si lo vemos ya en términos prácticos a ella, en qué lo aplicó directamente en su escuela, pues fue en las clases de historia y de educación cívica que sí tenía, y que también hacíamos tareas de eso, ¿no? O sea, yo la asesoraba para eso. Pero lo más importante, la semilla que yo quería sembrar era el tema de la cultura. Básicamente por ahí. En un segundo bloque de materias, pues por supuesto está todo lo que tiene que ver con la cuestión de las materias de español, y que para eso, pues, obviamente la carrera, pues, había de sobra para poder aplicar. Obviamente todo lo de lingüística, gramática, ortografía y enseñanza de lectura y redacción que llevé, pues los apliqué. Lo que hice con ella fue que de hecho ya hemos terminado yo ya había terminado el servicio social y continuamos como 4 o 5 meses más juntas, y hicimos mucha práctica de lectura, de comprensión, que sirvió muchísimo, la verdad. Hoy en la mañana estaba hablando con su mamá y me comentó que, le hice la pregunta, si en retrospectiva, ¿cuál sería aquel mayor impacto que tuvo en Galia el tiempo que estuvo conmigo? Y me dijo, yo creo que el tema de la lectura y el interés por la expresión artística fueron como los dos puntos que ella me mencionó. Y en una tercera sección sería las 3 materias que son el diseño de cursos para realizar las planeaciones. Eso como que lo tenían súper masticado, porque en la carrera nos bueno, tenemos varias tareas relacionadas. Entonces, cuando yo tenía que hacer las planeaciones para el servicio social y enviarlas al coordinador, pues no es que fueran fácil, pero tenía muy claro lo que tenía que hacer. Luego, para las clases y las cuestiones de los materiales didácticos, pues me sirvió la materia de diseño de materiales didácticos. Y por último, yo destacaría la materia de psicolingüística, que aunque no estaba enfocada en cuestiones de trastornos del aprendizaje, el tipo de conocimientos que adquirí en cuestiones de trastornos
de lengua y todo esto, del habla, perdón, no de lengua, sino del habla, me sirvieron para razonar y para buscar información sobre las cuestiones de aprendizaje que Galia demandaba. Entonces, a mí sí me sirvió. Y de hecho, ahora, desde hace un año, soy una apasionada de las neurociencias y estoy muy involucrada con ese tema. Y de hecho, hago investigaciones al respecto. Por último, y esto creo que es lo que resume el impacto del servicio social, es ¿qué se aprendió de todo esto? Y yo lo hice en tres rubros. En el centro dice educando y en ámbito personal, educando representa a Galia, o sea, ¿qué es lo que ganó Galia con todo esto? Yo pienso que mucha autonomía, porque a partir de eso ya pudo hacer de forma más independiente sus tareas, sin depender de una guía y un asesoramiento de alguien constantemente. Ahora ya sí recibe asesoría en matemáticas, pero ya no es que tenga que ir todas las tardes con alguien. Entonces eso fue bastante bueno. Otra de las cosas es que ganó muchísima confianza porque, bueno, sí, evidentemente si gana segundo lugar nacional seguramente ayuda a autoestima definitivamente, pero ganó confianza en el término de decir, yo a lo mejor no puedo aprender de una manera, pero con otras rutas y otros mecanismos de procesamiento de información adquiero mis habilidades, alcanzo mis objetivos y yo creo que eso también ha fortalecido su éxito escolar. Y otras dos cosas que creo que Galia aprendió es expresarse a través del arte. De hecho, hacíamos también, escuchábamos música y la representábamos los tonos con pintura. Entonces, hubo mucho de eso para que Galia, al principio cuando llegó conmigo, hablaba mucho menos cuando hacíamos excursiones a la biblioteca o le costaba mucho interactuar con otros y ya es un poco más abierta. Y finalmente el tema de abrirle su mundo cultural. Lo que yo recibí a cambio, o sea, lo que yo aprendí de Gale, por eso está la flecha en dos direcciones, es que yo aprendí a hacer ajustes y con eso quiero leer la cita que está abajo, porque el primer día que llegó Galia conmigo, gracias a que en la carrera aprendí que tú sí tienes un perfil de alumno, pero bueno, ¿qué es lo que el alumno te le manda? Y aprendí yo a preguntarles a mis alumnos qué es lo que necesitan para el desarrollo de sus lecciones de español. Entonces yo le pregunté a Galia qué era lo que ella necesitaba. Y ella me dijo, yo solo necesito que me tengan paciencia y sí puedo lograrlo. Fue algo tan sencillo, pero pues fue lo que a mí me marcó lo que yo tenía que hacer con ella. Entonces yo también aprendí para mí a pedir ajustes cuando sea necesario y aceptar la neurodiversidad. Eso quiere decir que hay otras formas de procesar la información y no todas tienen que ajustarse a un mismo molde. Y por último, lo que yo aprendí de mi coordinador fue a que todas las acciones bien enfocadas pueden marcar una diferencia. Ya en términos profesionales, lo que yo he hecho es que ahora me es mucho más fácil identificar qué tipo de aprendizaje tienen mis alumnos, desarrollo otro tipo de materiales y hacer una enseñanza más personalizada. Vamos, básicamente lo que yo aprendí es adaptarme al estudiante según sus necesidades, pero siempre que toda esta enseñanza sea más divertida, más fluida. Lo que yo quiero mencionar al final es que Galia, en la fotografía que ven ahí, es afuera del Museo de Antropología e Historia, que pudimos coincidir con el licenciado Lorenzo Rossi. Y esa fotografía donde Galia está en blanco y negro, yo creo que refleja que los adultos que están ahí o que estaban ahí en su entorno fueron los que ayudaron a que ella obtuviera ese premio. O sea, sí es importante que todo el apoyo que pueda alguien tener. Su mamá siempre me dijo, todo lo que le puedas dar a Galia, bienvenido, todo le sirve, todo va a reflejarse en el futuro. O sea, todo era puro, estaba muy abierta. Y
y mi coordinador, que yo considero que es una muy buena persona y muy inteligente, tiene una enorme capacidad, yo la verdad que sí lo felicito, lo quiero recalcar, para marcar los objetivos de una manera que te sitúa en otro plano de comprensión de lo que estás haciendo. Y yo creo que sí es muy importante cómo todo se coadyuva y hace florecer a una persona. Y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias, Liz, y muchas felicidades. También creo que por aquí nos está acompañando el licenciado Lorenzo Rossi. Queremos felicitarlo también por este gran proyecto y pues lo invitamos, licenciado, a que cuando salgan las convocatorias para estos proyectos las comparta con nosotros para poder enviarla a nuestra comunidad. Ya vimos que los estudiantes de la Licel pueden hacer un gran trabajo. Así que felicidades a los dos. A mí me gustaría preguntarte, Liz, ¿cuánto tiempo le dedicabas por día a Galia? ¿Era un programa regular o dependía de las actividades de ella? ¿Cómo fue que se llevó a cabo esta parte? No me acuerdo exactamente cómo era nuestro horario, porque ya estamos hablando de 2021, finales y 2022, pero sé que nos veíamos al menos 3 veces a la semana por las tardes. ¿Cuántas horas? Eran al menos 3 horas, es que sí era, pues me lo pasaba con ella en las tardes, o a veces lo que hacíamos era alguna excursión, por ejemplo, fuimos al mercado de artesanía, fuimos a la biblioteca, ¿y dónde más fuimos? Que se me está escapando ahorita. Entonces, bueno, pues ahí a lo mejor era más tiempo, pero y el otro tiempo que demandaba el programa, o sea, porque el programa de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa está considerando que la otra parte del tiempo esté dedicado a las planeaciones y al desarrollo de la clase. Entonces, más o menos se daban según yo recuerdo, era así el horario. No con precisión, la verdad no lo recuerdo con precisión. Si me permites, yo también tengo otra pregunta que tal vez nos pueda servir a todos. ¿Cómo fue que te enteraste de este programa de servicio social? Bueno, yo busqué primero en como listado ay, no puedo recordar exactamente el CIS o CIS. CIAES, ¿no? El CIAES, el sistema que tiene el Departamento de Servicio Social. Sí, ¿A ese correcto. te refieres? Ok. Ajá, sí, en esa plataforma yo me di a la tarea de buscar. Y cómo es la vida, que los programas estaban llenos o enviaba mi registro y me decían, bueno, es que sí aparecemos en el directorio, pero realmente ahorita no tenemos espacio libre. No es posible por la pandemia. Y es curioso porque yo tenía muchas ganas de hacer el servicio social, bueno, y además lo necesitaba hacer para ser realista, y muchas puertas cerradas. Y me empecé a tardar mucho tiempo hasta que pues ya me tuve que ampliar la búsqueda y encontré ahí, venía el teléfono, el nombre del licenciado Lorenzo Rossi, venía todo. Y fue un contraste enorme entre todo lo que a mí me había tocado, que se tardaban en contestar, en que estaba la puerta cerrada, en que sea no, y ahorita no, etcétera. Con el Lorenzo, ese mismo día, sí, aquí está toda la información, y etcétera. Y ya, listo, empezamos a trabajar y todo hacía los trámites para que yo empezara, los hizo súper rápido, o sea, todo muy bien. O sea que fue mucha suerte, la verdad. Después he pensado, porque yo primero quería hacer el servicio social en la sede de Sudáfrica que tiene la UNAM, porque me parecía muy maravilloso esa idea. Y qué bueno, al final digo, ay, qué bueno que no se hizo ahí y me tocó esta oportunidad. Qué bueno. Y ahora vamos a presentar un último trabajo, también de servicio social y, como mencionaba, nominado a la medalla Gustavo Vaz Prada, de Ingrid Nakagawa. Ella es una entusiasta por la historia y gastronomía hispanoamericana y estudió la licenciatura en enseñanza de español como lengua extranjera.
Actualmente se desempeña como Knowledge Manager y como profesora de español en algunas compañías de cursos en línea para extranjeros. Le apasiona impartir clases y también aprender de sus estudiantes. No se encuentra de manera sincrónica con nosotros, pero amablemente nos envió un video, el cual les presentaré a continuación. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Ingrid Nakagawa. Yo soy egresada de la licenciatura en Enseñanza de Español como Lengua Extranjera. Y bien, el día de hoy yo les voy a platicar un poco acerca de mi experiencia en el servicio social que realicé el año pasado. Bueno, el programa en el que yo estuve fue Jóvenes Ayudando a Niñas y Niños. Y bueno, básicamente era dar clases como particulares o de regularización específicamente, bueno, pero no únicamente de matemáticas, de niños de primaria a secundaria. Los grupos que yo tuve fueron de dos de tercer grado, uno de sexto y uno de quinto. Y bueno, realmente esta iniciativa comenzó con la maestra Salomé Aguilar Yáñez. Ella identificó que debido a la pandemia había muchas faltantes de las bases matemáticas. Entonces, lo que ella propuso como un programa para servicio social era clases de regularización, ¿no? Y también, aunado a ello, también dentro del portal se impartían diferentes entrenamientos, ¿no? Para herramientas como socioemocionales hacia los mismos asesores, para que nosotros pudiéramos impartir unas clases de calidad también para los niños, justamente que va de la mano, ¿no? Aparte, digamos, como de teoría, de pues, ya sea matemáticas o español, y también la parte como emocional. También había algunos talleres como de música, en donde la maestra Salomé invitaba a diferentes como artistas o daba también diferentes tipos de cursos también a nosotros como asesores. Y bueno, también puedo destacar que dentro de los aprendizajes que yo obtuve, pues justamente, ¿no? El desarrollo de las habilidades de matemáticas en los niños. A medida que como que ellos iban recibiendo clases, ¿no? Era evidente su progreso, ¿no? En el cálculo numérico y la resolución de problemas, comprensión de conceptos matemáticos. También, por ejemplo, dentro de las clases que yo impartí, era hacer como algo tal vez práctico, por ejemplo, no sé, el uso de hacer figuras de papiroflexia y cómo podíamos utilizar eso con las matemáticas y cómo las matemáticas están presentes en toda nuestra vida, cómo nos son útiles, ¿no? También, y eso también despertaba mucho el gusto de las matemáticas en los niños a través de justo de dinámicas, ¿no? Actividades lúdicas, también pensando justo como en esto de la música, cómo está presente la música en las matemáticas, cómo están presentes las matemáticas en todas las áreas de nuestra vida, ¿no? Justamente algo que era muy importante para mí era promover un ambiente de aprendizaje positivo y motivador. Y no solo eso, también creo que se fortaleció como la confianza y la autoestima con muchos niños, como por ejemplo, ¿no? Reforzar que un error no es como el fin del mundo y que los errores son justamente para seguir aprendiendo, ¿no? Y también ver que es muy interesante el proceso de aprendizaje de un niño porque puede identificar en dónde, digamos, se equivocó, entre comillas, y, y, y ellos mismos encontrar como que la solución a ese problema. También algo que me pareció fascinante fue cómo los mismos niños podían encontrar diferentes soluciones a un problema, ¿no? Y es también justamente abrir esta parte de la mente, decir que en la vida diaria no solamente hay una manera de hacer las cosas, ¿no? Hay muchas y diversas maneras para solucionar como un problema, ¿no? También, pues, darles ejemplos reales, ¿no? De algo que puedan utilizar
justo en donde viven, en su día a día. Bueno, a grandes rasgos, eso fue lo que hice durante estos meses. Bueno, voy a platicarles un poco de algunos puntos específicos. Por ejemplo, algunas problemáticas que identifiqué en la dependencia. Y bueno, primero que nada, bueno, quiero destacar que pues este programa, esta como asociación, está muy comprometida en impartir clases de calidad a los niños, ¿no? También están muy comprometidos en que los asesores sean personas capaces, ¿no? Que puedan también resolver cualquier problema que venga en la clase, que sepan ayudar a los niños justo en matemáticas, ¿no? Tal vez algo que me preguntaba yo al principio de estas prácticas era justamente ese desafío de cómo yo puedo enseñarles a niños un tema o algunos tópicos que no he visto desde que yo salí de la primaria. Pero Han realmente te capacita bastante, da bastantes libros, pláticas, ¿no? Entrenamientos personales e individuales, en donde te da justo de todas esas herramientas para impartir una clase de calidad a niños, ¿no? De primaria o secundaria. Y bueno, la situación que yo considero que fue problemática es que hay una sobrepoblación estudiantil. Como este programa comenzó en los estados fronterizos de México y después se abrió a más estados, al principio, pues los asesores que había eran suficientes, ¿no? Hasta el momento en donde yo terminé mi servicio social, ya se necesitaban más. Entonces, realmente creo que lo único que puedo identificar como un problema fue hay una escasez de asesores, ¿no? También se necesitaban más personas que formaran parte del mismo equipo, ¿no? Y bueno, acerca de esto, algunas propuestas para solucionar esto es justamente, ¿no? Como que trabajar de manera colaborativa entre nosotros los estudiantes, tratar como de capacitar tal vez a más asesores entre nosotros mismos, también promover justo esta participación activa de estudiantes y pues, como correr la voz, ¿no? Alrededor de nuestros compañeros y si se pudieran unir a este programa, ¿no? También. Entonces, eso fue como alguna propuesta de solución. Y bueno, algunos beneficios de este programa. El beneficio profesional que puedo decir yo es que fue muy enriquecedor trabajar con niños, ¿no? Y poder descubrirme también como una docente, no solamente de adultos, sino también de niños y también de la materia de matemáticas. Y bueno, algunos beneficios de la institución fue justamente, ¿no? O sea, cambios positivos en la organización y funcionamiento de esta misma institución, ¿no? Se vio cambios, por ejemplo, muy positivos en muchos niños, ¿no? Esto tiene que ver con beneficios sociales. Los niños se veían al principio un poco tal vez temerosos de equivocarse, de no mostrar su conocimiento, de no querer hablar, ¿no? Dentro de la clase. Y conforme fueron pasando, ellos mismos iban soltándose más en cada clase, ya más participativos, más seguros, sin miedo a equivocarse. Era muy importante para mí reforzar en ellos la confianza, ¿no? De que no hay, no, en realidad no hay errores, son áreas de oportunidad para aprender, ¿no? Y no hay una manera de hacer las cosas. Eso era muy importante para mí. Bueno, voy a platicar un poco de las actividades de impacto social. Algunas actividades justo propias como del programa, pues era el apoyo académico, ¿no? De clases de manera síncrona en diferentes plataformas acerca de matemáticas, a veces de español o de otras materias, pero principalmente era de matemáticas. Y también había otras clases o talleres, ¿no? Para fortalecer la autoestima y el desarrollo emocional de los niños. Estos principalmente se impartían al principio y al final del programa. Bueno, algunas actividades que pues di por iniciativa
Fue un programa de lectura en donde a los niños les dejaba, digamos, de tarea algún tipo de lectura, claro, con base en su edad. Entonces era como fomentar el gusto por la lectura entre los niños. También eso ayudaba, a veces leíamos en voz alta en las clases y era ayudar a su pronunciación, a su fluidez, a su confianza. También algunos talleres como de origamis, en donde era muy interesante cómo ellos pues creaban como diferentes figuras de papel, qué relación tiene el origami con las matemáticas. Ok, algunas propuestas y materiales. Bueno, las propuestas durante el servicio social fue el desarrollo de talleres y habilidades sociales emocionales. O sea, se dieron justamente algunas pláticas, algunas charlas, ¿no? También hasta algunos videos acerca de estos temas, de la comunicación, de la confianza en sí mismos. De los productos elaborados y su impacto social, ¿no? Creamos pues un manual de actividades lúdicas y educativas, el cual fue utilizado durante todas las clases. También el mismo programa pues nos proveía de los libros de texto que los niños utilizan, aunado a los mismos materiales que los niños nos podían proveer, ¿no? Algunos padres de familia estaban interesados en que viéramos específicamente en tal vez un libro o tal vez algunas cuadernos de ejercicios para verlos durante estas horas. Y bueno, el impacto social que tuvo es que justo con esta implementación de este programa de tutorías entre jóvenes voluntarios y niños, contribuye a mejorar su rendimiento escolar y la motivación de ellos en su proceso de aprendizaje, ¿no? Siempre como resaltando esta parte como emocional, de autoestima, de confianza en sí mismo. Bueno, para compartirles a los resultados. Ok, primero, bueno, la transformación del ambiente escolar, ¿no? Las propuestas, justo que como que se implementaron al principio, tuvieron grandes frutos, ¿no? Por ejemplo, se generó un cambio significativo en el ambiente, como les comentaba al principio, tal vez estaban un poco tímidos de hablar, miedo a equivocarse, ¿no? Mucho, tal vez temor pues sí, ¿no? De expresar lo que piensan, pero a lo largo de las clases, a lo largo de cómo nos íbamos conociendo, se fue estableciendo este vínculo, ¿no? Y mejorando un clima de convivencia, claro, de respeto, ¿no? Mutuo. Ok, algunos recursos valiosos para la institución. Los productos que estuvieron elaborados fueron como el manual de actividades, el programa de tutorías, ¿no? Que al final del día pues se convirtió como una excelente como herramienta de control y también para poder revisar los resultados finales, ¿no? Y bueno, los resultados tangibles y reconocimiento. Bueno, me atrevo aquí a decir que realmente sí siento que tenga un impacto en la sociedad, ya que, pues, muchos niños, cuando las clases se iba regresando poco a poco, y eran ya tal vez híbridas o a veces se iba regresando progresivamente, hubo una disminución en la deserción escolar, ¿no? Porque los niños se sentían más seguros y más preparados para regresar a las clases, ¿no? Y hubo como un aumento en el rendimiento académico y también aunado a eso, hasta la misma relación con sus padres, ¿no? Porque si a veces los papás no tenían de suficiente tiempo, hasta tal vez la paciencia para poder explicarles a los niños ciertos temas, los asesores nos encargábamos pues ayudar, ¿no? En esa parte. Fue muy interesante ver cómo algunas asignaturas y materias, a pesar de que la, la licenciatura que estaba estudiando en ese momento era la de enseñanza de español como lengua extranjera, me brindó pues grandes herramientas. Por ejemplo, pienso como la materia de psicopedagogía, ¿no? Para justo no, me brindó las herramientas necesarias para comprender el desarrollo cognitivo y socioemocional de los estudiantes, ¿no? Y poder adaptar esas estrategias de enseñanza según sus necesidades individuales. También en cuanto al diseño de cursos y programas, ¿no? Para poder dar forma a un
curso, ¿no? Que tuviera como un principio y un fin. También fue muy interesante, por ejemplo, en el área de lengua y cultura, a través de que los estudiantes pudieran establecer conexiones entre matemáticas y el mundo real, ¿no? Utilizando ejemplos como contextualizados que tuvieran conceptos más significativos. Me fue muy satisfactorio impartir estas asesorías a diferentes niños. Realmente me siento muy dichosa de haber formado parte de su trayectoria escolar, ¿no? Y de haber visto cambios reales, ¿no? Y muy puntuales en su autoestima, en su confianza, en abrirles también un campo en todo sentido, ¿no? Que todo está interconectado, que hay diferentes maneras de hacer las cosas. Y pues bueno, de mi parte es todo. Les agradezco mucho su atención. Pues con esto concluimos nuestro cuarto ciclo de conferencias Babel, la lengua nunca termina. Muchísimas gracias nuevamente a nuestros alumnos y también a nuestras egresadas. Es un orgullo poder ver los trabajos que están realizando, ya sea durante la carrera y que todavía cuando concluyen siguen marcando una huella muy grande en nuestra sociedad. Muchas gracias a todos también por su asistencia. Que pasen una muy buena tarde.